Buenos días, bienvenidos a mi canal, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Izaguirre Bastos, tengo una licenciatura en Administración, una licenciatura en Derecho y una maestría en Derecho Penal y pues innumerables cursos de especialización en mi área del derecho, sobre todo mi especialidad en el área penal, familiar y mercantil. Y el amparo es algo donde también me he especializado a través de la práctica y en cursos que he estado tomando. Y bueno, el tema de hoy es acerca del amparo. ¿Para qué sirve el amparo? Para empezar, muchos dicen que el amparo es un recurso, es un medio de impugnación, es un juicio. En realidad son los tres en uno. Es un juicio especial, viene reglamentado por el artículo 103 y 107 constitucional. Tiene su propia ley de amparo que emana de la Constitución. Y obviamente el amparo se divide en dos, el indirecto y el directo. El indirecto es el que nos ayuda a combatir todas las irregularidades que pudiera haber, no solo de órganos judiciales, sino también aún ya de particulares o empresas. Y el amparo directo solamente es contra sentencias, es decir, cuando ya se metió una sentencia y se agotaron de acuerdo al principio de definitividad, es decir, que ya se agotaron los medios legales para impugnar y el último recurso que queda es el amparo. ¿Cómo? El directo. ¿Cómo es esto? Es decir, el amparo directo, si alguien en una sentencia penal apela, un tribunal confirma o modifica o concede algún beneficio o la deja como estaba, ya es cuando se puede acudir a un amparo directo, pero antes no. Ese es el principio de definitividad, agotar los recursos antes de. En casos muy especiales, en el amparo directo se tiene que agotar ese recurso, en otros no. Pero bueno, aquí el tema de hoy es ¿para qué nos sirve un amparo? Yo este tipo de comentario, de plática, de video lo hago para abogados y no abogados. Muchas veces me preguntan, ¿para qué sirve un amparo? ¿Por qué me va a ayudar un amparo? ¿O qué puede resolver un amparo? Mucho. Un amparo te puede resolver situaciones donde vulneran o violan tus garantías individuales contenidas en la Constitución de libertad, legalidad, igualdad y obviamente un debido proceso. Obviamente hay también derechos humanos, también te ayuda a que se respeten tus derechos humanos, no se vulneren, no se violen. Y obviamente el amparo lo que sirve es para que las autoridades se apeguen a la ley y resuelvan tu situación de acuerdo a la ley y nadie se escape de esa área o de esa esfera de protección constitucional. Ahora me han preguntado también, bueno, el amparo, si lo presento, me va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho. Depende en qué situación. ¿Qué te puede dar o conceder o ayudar un amparo? Cuando se te quiere privar de tu libertad de manera ilegal, ya que solamente se puede privar de tu libertad una orden emitida por un juez, siempre y cuando no te agarren en flagrancia. Obviamente te privan de libertad, te agarran a alguien robando, mató, violó, lo agarran en ese momento o cometió un delito grave, para que no se viole tu libertad. Para eso te sirve un amparo, para que tú lleves un proceso protegido por la Constitución de que no se te prive de tu libertad, se te presuma inocente. También para que no se te prive de quitarte tus bienes o posesiones de manera arbitraria, ya sea por una emisión judicial arbitraria o ilegal, para protegerlo, o también para que se restituyan tus derechos. Eso es lo que en grandes rasgos puede un amparo darte. O si de alguna manera se llegó a una sentencia desfavorable porque se omitieron situaciones legales, es decir, de aplicación de la ley mal aplicada, por ejemplo, sucede que en un caso de una persona que fue sentenciada, el juez comete el error de sentenciarlo con la ley que surge en el 2011, unas modificaciones y reformas, y él había sido detenido en el 2007. Entonces esas leyes, esas
modificaciones no se aplicaban a él, porque tenían que haber aplicado la ley cuando él fue detenido, no cuando fue sentenciado. Entonces, ¿qué pasaba? Le habían elevado la pena y no correspondía a esa pena privativa de la libertad, y el amparo logró que, obviamente, al reconocer sus derechos de que estaba mal esa sentencia porque se aplicó una ley mal, pues no solo también se corrigió, sino que además pues no se puede ser sentenciado 2 veces por el mismo delito, y pues tuvieron que dejar en libertad. Es decir, a veces hay errores en los jueces, son humanos. Al final de cuentas, todos son humanos, todos somos humanos, cometemos errores, y se busca obviamente una impartición de justicia pronta, expedita e imparcial. Pronta, rápida, expedita para todos, es decir, y todos tienen acceso a la ley, a la protección, y imparcial, que obviamente no esté nadie del lado de nadie. Yo estoy siendo muy sencillo en mi lenguaje, no estoy entrando en términos de abogados. ¿Por qué? Porque pues yo sé que mucha gente luego ve este video y no son abogados. Ahora, también vamos a pensar que tú no te quieren dar una pensión, o hiciste un juicio y la persona no te quiere una pensión, todavía está, veremos, se puede meter un amparo para que la autoridad sea más rápida en su emisión de buscar que esta persona pues pague de alguna manera. O sea, hay muchas cosas que un amparo te puede ayudar. Yo obviamente, ya entrando en tema de especialización del caso en concreto, es sentarse y hablar sobre eso y ver si un amparo procede, porque también no todos los amparos proceden en contra de algo. Por ejemplo, si te quieren desalojar de tu casa, sí procede un amparo para evitar un desalojo ilegal, aun cuando haya sido ordenado por un juez. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que ver por qué te van a desalojar, en base a qué se fundamenta. En el artículo 16 constitucional, cuál es la fundamentación y la motivación, es decir, en qué ley te vas a basar y en qué argumentas la motivación para desalojarme de mi casa, y ver quién tiene la razón. No nada más me vas a desalojar porque sí. Tiene que haber un proceso y unos documentos legales, y yo tengo que ejercer mi derecho de defensa también. Hay muchas situaciones. También vamos a pensar que te apliquen mal excesiva una multa. También un amparo te puede ayudar a que esa multa no solo no te cobre, sino también que baje. Leyes contrarias a la Constitución, como has hablado mucho de leyes donde te quieren quitar tu patrimonio sin un juicio, nada más así porque hubo una situación rara en un domicilio, ya quiere la autoridad poner en venta tus cosas, no, o quieren sacar a remate tu casa, o muchas situaciones de ese tipo. Esas son las que yo hablo. Obviamente hay jueces que le llaman de primera instancia, que son los primeros que uno acude, o los juzgados federales, donde están los jueces de la base. Siguen los Tribunales Superiores de Justicia y los tribunales unitarios, que son los que resuelven las apelaciones cuando yo me inconformo en una resolución de una autoridad. Y después siguen ya los tribunales colegiados, que son los famosos tribunales previos a la Suprema Corte de Justicia, donde con ese amparo puede llegar para que, si lo que resolvió aún el amparo, el que resolvió tu amparo, el juez de distrito o el juez del tribunal colegiado, aún existen instancias arriba que pueden resolver si ese amparo estuvo bien, si esa resolución del amparo estuvo estudiada, fue apegada a derecho, no se vulneraron tus derechos humanos, y corregir o darte la razón. Y en la Suprema Corte de Justicia lo que llegan son las acciones que llaman de inconstitucionalidad. ¿Qué significa? Significa que una ley o algo que se aplicó violó tus derechos humanos o fue inconstitucional en contra de una ley. Eso es lo que protegen los amparos, los derechos humanos y la protección constitucional de acuerdo a las leyes. Eso es lo que te conceden los amparos. Sí puede usarse para muchas
situaciones ilegales de autoridades, no solo de jueces, también de autoridades, policías, tránsitos, empresas, oficinas de gobierno, particulares, alguien que hizo algo también, una empresa también, pero debe de ser con un amparista, una persona especializada en amparo. ¿Para qué? Para que no te lo desechen o sobreseen, le dicen. ¿Por qué? Porque no tiene materia de estudio, no tiene, no concuerda, es más, a veces ni de entrada te lo aceptan. ¿Por qué? Porque estás atacando o combatiendo algo que no procede de acuerdo a la ley de amparo. Para eso es lo que sirven los amparos, y debe ser con un amparista, un abogado especialista en amparo. No solo en la teoría, sino en la práctica, porque muchos abogados no saben el proceso que puede seguir un amparo para llegar inclusive a la Suprema Corte de Justicia. Y los pierden, bueno, más bien no se los conceden en la primera instancia, que es el juzgado de distrito, y ya se quedan, no saben meter el recurso de revisión para que un colegiado lo revise, no saben hacer el amparo de tal manera que se pueda combatir una inconstitucionalidad y llega a la Suprema Corte de Justicia, y se quedan ahí porque no son especialistas en amparo, lo vieron alguna vez, escucharon, hicieron alguno por ahí, medio les salió, y ya piensan que pueden hacer todos los amparos que quieran. No todos son iguales, todos son en casos concretos y de acuerdo a la ley. Y ahí sí, los amparos combaten todo lo que sea en materia penal, mercantil, civil, fiscal, familiar, laboral, todas las materias del derecho, ambiental, municipal, electoral, agrario, todas las materias del derecho. Los amparos combaten irregularidades e ilegalidades de la autoridad. O omisiones también, porque también hay omisiones, o sea, omito, reconsiderar o considerar algo. El amparo indirecto es el que se debe de usar para combatir todo esto. El directo, recuerda, son las sentencias. Si te gustó el video, dale manita arriba. ¿Alguna duda? Bueno, puedes dejarme ahí un comentario. Viene mi teléfono, mi correo, y puedo resolver tus dudas. Pero recuerda que un amparo no solamente es presentarlo por presentarlo, ya que es una oportunidad de presentarlo. Si se te desecha en ese acto que combates, no puedes volver a presentarlo ahí porque te arriesgas a una multa. No es de que no me hicieron caso y va de nuevo, no. Hay que hacerlo por eso bien pensado, con sus partes que intervienen, que son nombre y domicilio del que se queja o de los quejosos, obviamente el tercer interesado, que antes era el tercero agraviado o el tercer garante o el tercero perjudicado, pero es la persona, no la que estás combatiendo, sino que una persona parte del juicio que combates, o depende la situación, hay que estudiarlo. Las autoridades ordenadoras, ¿quién ordenó ese acto que te está causando un perjuicio o una molestia? Son dos cosas diferentes. Molestia es una cosa que como dice su nombre, molestia, me está causando me siento inconforme, pero no llega al grado de perjudicarme, como es quitarme un bien, privarme de la libertad o de la vida, o aún incomunicarme. Hay que distinguir los actos de molestia y de perjuicio. Y después de que esa autoridad la define, la ordenadora, ¿quién ordenó? La ejecutora, que no es lo mismo. Una cosa es el que ordena y otra el que ejecuta, que puede ser un actuario, puede ser la policía, puede ser también no solo la policía, también los visitadores de alguna agencia de gobierno, los inspectores, y después de eso domicilio de cada uno de ellos, tanto de la ordenadora como de la ejecutora. Y después viene el acto reclamado, es decir, ¿qué reclamas? ¿Qué con fecha? Si tienes un documento, lo anexas y lo mencionas.
Tienes 15 días para presentar el amparo en cuanto te enteres de la irregularidad o ilegalidad o se te notifique. Son 15 días hábiles, no importan sábados y domingos, no entran tampoco días festivos o vacaciones, pero tienes que estar bien al pendiente, porque esos días hábiles son fatales. Si se te cumplen, te pueden desechar el amparo por no haber cumplido dentro del tiempo que te da la ley de amparo. Solamente en el caso de materia penal se permite 8 años penal, pero en cuanto a sentencias, porque en cuanto a problemas de orden de aprehensión y otras cosas son 15 días. Y ya después que definiste el acto, puedes colocar una parte de hechos, es decir, narrar bajo protesta, decir verdad, qué sucedió, número 1, tal fecha, número 2, tal vez, todo lo que fue pasando como dicen las abuelitas, con pelos de señales, bien especificado. Y después vienen los... Bien, seguimos. Entonces hablaba de los conceptos de violación. Los conceptos de violación, obviamente, si tú empiezas y dices, es que se violaron los primeros artículos, primero, 14, 20 del constitucional, en ese orden vas a poner artículo número 1, se viola, primero, se viola el artículo, se viola las garantías de libertad e igualdad contenidas en el artículo primero constitucional, porque en la emisión de la resolución o del acto que combato se utilizó esta ley y vulneró mis derechos humanos o se fue contraria a la ley, no se respetaron mis garantías, lo vas a argumentar y así te vas. Segundo concepto de violación, se ve las garantías de igualdad, legalidad, contenidas en el artículo 14 constitucional, en orden. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tenga una secuencia. Debe ser muy bien argumentada. No copies y pegues. Porque hay gente que copia y pega y cree que una paja de 100 hojas, pero pues todo es pura paja que encontró y por ahí lo pegó. No, argumentas, son tus palabras. Tus palabras para que puedas hacer un buen amparo. Un amparo que obviamente ataque y combata la ilegalidad e irregularidad, no nada más lo hagas por hacerlo. Y obviamente cuando termines estos conceptos de violación, al final vas a colocar unas pruebas. Pero bueno, hablando de los conceptos de violación, puedes meter jurisprudencias y tesis. ¿Qué son las jurisprudencias? Las jurisprudencias son emitidas por los tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia, donde se taparon o corrigieron lagunas legales o se explicaron cosas que no estaban muy claras en las leyes. Las jurisprudencias se deben de acatar como están. Las tesis tienen la opción de que el juzgador las tome en cuenta para el análisis del caso. Tú debes de colocar esto que argumenté, encuentra apoyo y sustento legal en la siguiente jurisprudencia o en la siguiente tesis. Cada concepto de violación que hagas, refuérzalo con jurisprudencias y tesis del caso. Del caso, no vas a meter en penal algo de agrario, a menos que estés alguna situación penal donde para que se vea qué sucedió con esa ley agraria, lo bueno, cuenta una jurisprudencia, pero no va a ser, digamos, que algo que está en jurisprudencia en agrario lo vas a usar en penal. No, tienes que usar las jurisprudencias penales. Y las jurisprudencias que uses como agrario, pues es algo como un apoyo, pero no es para la emisión de la resolución, un apoyo de algo que por ejemplo, que quieren quitarle, le cometieron un robo a alguien en una parcela y pues lo denunciaron de robo y algún amparo por ahí salió para evitar algo y tú quieres usar una jurisprudencia en la materia agraria donde vas a comentarle que pues él es el dueño por alguna situación y tú la puedes colocar, pero no es el fondo del asunto. El fondo del asunto es el robo y la protección constitucional contra alguna orden de aprehensión o alguna ilegalidad. Y la jurisprudencia que estás usando de materia agraria es para reconocerle su calidad de ejidatario.
aunque llevan documentos, pero son cosas así. Hay que ser muy, muy inteligente para usar las jurisprudencias. Las tesis lo mismo. Y no hagas un amparo de 100, 200 hojas nada más porque se te ocurrió y pegas y copias. No, argumenta, ataca y combate. Es como alguien que tiene cáncer, pues no le vas a dar, pues a ver, le aviento un montón de pastillas para de determinado medicamento para la fiebre o para la gripa, a ver si se le baja, no, o si es cola y pega, no. Aquí hay que pegar y estripar. Así es en los amparos, directo a lo que debe de combatir. Y te tienen más resultados que andar haciendo tonterías de hacer amparos kilométricos que no sirven. Muchas veces alguien hizo un amparo por una situación penal de 100 hojas, yo lo hice de 10, ataqué lo que debía atacar y tuve un resultado favorable, y el de las 100 hojas no tuvo nada, porque nada más que usted pegó, no atacó lo que tenía que atacar, y a lo tonto. Ya que terminas tu concepto de violación debidamente fundamentado, motivado, con jurisprudencias, tesis, te vas a lo que es las pruebas. A veces un apartadito de pruebas, y me pones número 1, la documental pública consistente en el acta de nacimiento original o el acta de la copia de tal documento, la documental privada consistente en la factura del carro, copia o original. No se te olviden las copias de las INES, de quienes son los quejosos, la cédula del abogado, su registro ante los órganos judiciales federales, porque así te ayuda. De otra manera nada más lo van a autorizar para oír y recibir notificaciones. Y ya que con cada prueba, número 1 tal, no te olvides la leyenda. Esta prueba la relaciono con los hechos y te vas a tu capítulo de hechos. ¿Cuántos hechos pusiste? 1, 2, 3, 4, 20. Los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 20 de la presente demanda. Es muy importante porque la ley de amparo usa supletoriamente el Código Civil y el Código Procesal Civil Federal, y obviamente pues ahí vienen esas características de las pruebas cuando se mencionan de qué hechos están apoyando. Y ya que terminas todas tus pruebas de relacionarlas, entonces colocas hasta el final, por todo lo que es expuesto, de manera fundamental y motivada, de manera respetuosa, no te olvides, respetuosa y atenta, señor juez, magistrado o ministro, pido se sirva el número 1, admitir el presente en tiempo y forma, solicitando la protección de la justicia federal en contra de los actos que se mencionan en el apartado de los actos a combatir. Número 2, la suspensión del acto reclamado, provisional y sujeto a la definitiva. Número 3, la suplencia de la queja. Número 4, se me expidan copias certificadas de la suspensión, en caso de ser así, las cuales puedes pagar a tu costa y nombras a alguien para que la reciba. Y ya que pusiste todo esto, pones todo esto, lo vas a un artículo octavo constitucional para que se acuerde y se notifique. Protesto necesario conforme a derecho. La fecha, muy importante, yo le estoy colocando Cancún, Quintana Roo, a la fecha de su presentación del año 2020, por la situación de la pandemia, no tenemos una fecha, ya hay que hacer citas, a veces no dan tan rápido. Y la firma. Yo siempre digo que los quejosos, o los que están firmando del amparo, firmen al calce de todas las hojas y al final, con pluma azul, para poder distinguir la original de las copias. ¿Cuántas copias vas a sacar? Recuerda que son una por cada autoridad responsable y ejecutora, una por el tercero interesado, una para el Ministerio Público, 2 para la suspensión y tu acuse. No se te olvide, porque puede darse el caso que no los presentes todas y la autoridad te diga, faltan tantas copias. Hicieron una de desalojo, tienes que apurarte. Pues si te gustó el video, dale manita arriba, es todo por el momento. Ya después explicaré el proceso del amparo, cómo sigue. Suscríbete, compártelo con amigos. Muchísimas gracias.